quiero seguir la línea de lo que comencé el domingo pasado acerca de la muerte de Jesús, y hoy quiero hablar de la resurrección de Jesús. Cosas que antes no se las habías traído, pero ahora yo quiero que lo vea de una forma diferente. Primero quiero que el domingo pasado les estuve compartiendo de la muerte de Jesús, y quiero que vea algunas fotos, que no fotos, son drawings, son todo lo que sucedió. Porque hay personas que no entienden o no han entendido desde dónde Jesús resucitó. Porque simplemente porque murió y resucitó al tercer día no fue tan fácil. Todo lo que pasó, pongan todas las fotos continuas. Todo lo que sucedió, se lo expliqué el domingo pasado. Ahí, sosténganla ahí. Yo se lo expliqué la vez pasada. Jesucristo murió 3 muertes. Diga conmigo, 3 muertes. Bienvenidos a todos los que nos ven aquí por primera vez y los que están aquí en la casa. Quiero que se sienten en casa, en familia. Es más, si usted vino por primera vez, puede levantar su mano. Quiero verlo, saludarlo. Qué bueno. Si usted está alguien cerca de ellos, dígale bienvenido a casa. Amén. El domingo pasado les hablé de las 3 muertes de Jesús. La muerte física, que no es otra cosa que la separación de su espíritu, de su cuerpo. Esa es la muerte física. También murió una muerte espiritual, donde se separó o fue cortado de la comunión y de su relación con su Padre. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Cristo tuvo que pagarla en la cruz. Tuvo que ir al infierno. La primera muerte física fue la separación de su espíritu, de su cuerpo. La muerte espiritual fue la separación de él. Nunca se había separado de su Padre, y por primera vez fue separado de su Padre. Y fue cuando él clamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento que se separó de su Padre. Y tercero fue la muerte eterna. Eso es lo que se llama la segunda muerte. Y él fue a sufrir esa muerte. No es otra cosa que estar separado de la presencia de Dios por toda una eternidad. Y Jesús tuvo que ir a pagar por eso. Ese era el castigo que nos tocaba a nosotros. Entonces sufrió todas estas muertes. Y donde usted ve allá, esta es una muerte que era reservada, la muerte de cruz, para criminales, para personas desertores de guerra. Lo injuriaron, lo escupieron, lo colocaron una corona de espina. Y prácticamente, Isaías 52:14, prácticamente Jesús era una sola llaga. No era simplemente que tenía un rasguñón, era una completa llaga. Y mire cómo le describe Isaías. Isaías lo vio miles de años adelante. Y dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En otras palabras, él no tenía forma de hombre. Era tanto látigo que no tenía forma. I need music. Era tanto látigo que le dieron, que no tenía forma de hombre. Y dice: y su hermosura más que los hijos de los hombres. En otras palabras, él se le podía ver. La historia narra que en los látigos, al entrar, sacaban carne y sacaban tejido, y se podía ver de un lado del cuerpo al otro, porque prácticamente quedó como un cadáver, como un desecho. Era desfigurado. Él lo describe mejor y dice que estaba desfigurado. La causa de su muerte fue por llamarse hijo de Dios. No lo mataron por los milagros, lo crucificaron por ser hijo de Dios. También decía que era rey. Y dice Juan capítulo 19, verso 2, Jesucristo decía: tú eres rey. Entonces, y los soldados le tejieron una corona de espina y la pusieron en su cabeza y la vistieron un manto de púrpura. Y dice, verso 3, y decían: salve, rey de los judíos, y le daban las bofetadas. Y el verso 4, cuando vamos al 4, y dice: entonces Pilato otra vez salió y le dijo: mirad, os traigo fuera para que entendáis de ningún delito hallo en él. Después lo crucificaron, le encontraron que era falso,
que no era hijo de Dios, etc. Entonces, estando Jesús en esta angustia, hubo lo que se llama una separación de su espíritu, o de la separación del Padre. En Mateo capítulo 27 verso 46 nos describe el cómo fue esa separación. Mateo capítulo 27 verso ya le dije, whatever it is, 27:46. Can somebody do it quickly please? Mire lo que dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. Quiero que sepa, después de ser latigado, después de pasar tanto azote, después de estar en la condición que estaba, en asfixia, todo lo que podemos hablar, que el domingo pasado se los hablé, y clamó en gran voz. Yo le digo que si hay un nombre al cual en la Biblia es un nombre de verdad, es Jesús. Es un nombre con toda la palabra hombre. Después de tanto azote, no clamó suavecito, clamó en gran voz y dijo: lama sabactani, eso Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su espíritu, o él se desconectó de la vida de Dios. ¿Cuántas veces de ustedes no han sentido la presencia de Dios? ¿Y qué usted siente cuando usted no siente la presencia de Dios? Siente un vacío, se siente algo allá. Bueno, usted se imagina desconectarse el Hijo de su Padre. Y por eso habla, y en medio de ese expulsar, Jesucristo, por causa del pecado del hombre, Jesús, estando en esa condición, entrega su espíritu y va al infierno 3 días y 3 noches, donde va a sufrir la tercera muerte. Y mire lo que dice el libro de Juan capítulo 6 verso 57. Cristo fue totalmente abandonado por el Padre, para que el Padre, todo el intercambio que ocurrió en la cruz era lo que a nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos, o lo que Él hizo, prácticamente Él fue tomar un intercambio. Todo lo que le pertenecía a usted, a mí, por causa de nuestra desobediencia, Él lo recibió para darnos lo que Él recibió por causa de su obediencia. Eso fue un intercambio divino. Entonces vemos allá, cuando Jesucristo, vemos los 3 días y las 3 noches que pasó en el infierno. Estamos en el infierno. En Mateo capítulo 12 verso 40. Quiero que vea, cuando se desconecta del Padre, se corta la comunión, la unión que tenía con su Padre. Una vez que se desconecta, el cuerpo de Él termina, expira, entrega su espíritu, pero entrega su espíritu, pero su cuerpo queda ahí en la cruz. Entonces, ¿qué sucedió de la cruz al trono? ¿Qué sucedió? Bueno, quiero que sepa, las 3 muertes. La física, entrega su espíritu, expiró. La muerte física es cuando el espíritu se va. La muerte espiritual es cuando nos somos desconectados de la vida de Dios. Y la muerte eterna es estar desconectados de la presencia de Dios por el siempre. Entonces quiero que vea Mateo capítulo 12 verso 40. ¿Qué sucedió de la cruz al trono? ¿Qué sucedió de la cruz al trono? Cuando Él va, su espíritu no termina en la cruz. Su espíritu tiene que ir al infierno. Él mismo lo dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué el corazón de la tierra? Ahí está el infierno, ahí está el Seol. El Seol estaba dividido en 2 partes, donde los que murieron sin creyendo en Cristo, el que iba a venir, eso se llamaba el paraíso. Y el otro lugar del Seol o del infierno era llamado el lugar de tormento. Y Él tiene que salir de la cruz. Su espíritu sale de la cruz, su cuerpo queda allá en la sepultura, lo llevan a la sepultura, y allá dice, como estuvo Él en el centro de la tierra, porque ahí era el lugar suyo y el mío. Teníamos que ir a pagar allá, a pagar nuestros pecados, nuestras enfermedades, las maldiciones. Entonces Él tenía que ir. O sea que la muerte de Jesús no solo fue física, la muerte espiritual fue más dura todavía,
¿Por qué razón? Porque mientras su cuerpo descansaba, él tenía que llevar el pecado de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, por todas las generaciones. Entonces él en el infierno tenía que pagar en esos 3 días nuestros pecados, sus pecados, estando allá. Y dice Efesios 4, 8 al 9, llevando cautiva la cautividad, llevó al infierno. Y en el infierno estuvo 3 días. ¿Qué estuvo haciendo? Ahí era atormentado. Ahí tenía que pagar lo que a usted y a mí nos pertenecía. Ahí tuvo que pagar su iniquidad. Por eso es que usted no tiene que no tiene que seguir en el pecado. Usted no tiene que seguir en la iniquidad. Él lo pagó ahí. Ya está pago. Y dice, por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva, subiendo a lo alto. Mientras él esté en el infierno, algo está sucediendo. En la corte de los cielos, literalmente, hay un juicio. Y en los cielos hay un juicio, porque recuerde, 2 cortes lo acusaron en la tierra. Dijeron que no era el Mesías. Lo acusaron de ser blasfemo. Lo acusaron de ser maniático, lunático. Lo acusaron de ser falso. Y entonces, y lo acusaron, decía que se comía con pecadores. Entonces, estando esto en el infierno, hay un hermano, un pastor, que tuvo una visión de lo que sucedió en el infierno. Mientras su espíritu esté en el infierno, ahí tiene que pagar cada una de los pecados y las iniquidades, las transgresiones de la humanidad. Mientras esto ocurre, en el cielo se está llevando un juicio. La pregunta es, Satanás diciendo, ese es el Hijo de Dios, dijo que era Hijo de Dios, dijo que era el Hijo de Dios, dijo lo que él era que dijo, y lo acusaba delante de Dios. Dios fue a sus libros y encuentra en sus libros que Jesús nunca pecó, que Jesús era perfecto, sin mancha. Era diferente a llevar el pecado de la humanidad. Y al llevar el pecado de la humanidad en la tierra, Dios da una orden. Dios Padre suena el martillo y dice, no le encuentro falta. Ha llevado, él se hizo pecado. ¿Usted sabía que él se hizo todos los pecados de los hombres? ¿Usted sabía que Jesús se hizo borracho? ¿Usted sabía que Jesús se hizo mentiroso? Y quiero que me escuche para que no me tergiverse. Él se hizo pecado. Significa que él tuvo que hacerse cada uno de los pecados de la humanidad. Eso estaba, mientras los estaba pagando ahí abajo, el Espíritu Santo, Dios da la orden, el Padre da la orden de ir a resucitarlo en el centro de la tierra. Porque el Padre dice, no tiene pecado, está libre de pecado. Es el momento para resucitarlo. Y dice Romanos 8:11, y esta es la visión que tuvo este hombre de Dios. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu de Dios sale del trono y sale de la corte, llega a la tierra. Jesús está tirado en el centro de la tierra, en el infierno, llevando nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, muriendo nuestra muerte. Y escuche, cuando de repente se siente una explosión en el infierno, y una explosión nunca había ocurrido. Esa explosión era el Espíritu de Dios entrando, dándole vida al Espíritu de Jesús. Cuando Jesús está, yo puedo imaginarme, quiero que venga conmigo, puedo imaginarse su espíritu prácticamente hecho pecado, llevando todo. Usted imaginarse su espíritu todo hecho pecado. Vuelvo a repetirte, nunca pecó, pero se hizo porque él tenía que identificarse con la raza humana. Cuando está en el infierno, dicen en primera de Pedro capítulo 13 verso 18, Jesucristo, el Espíritu de Jesús, comienza a recibir vida. Y al recibir vida, resucita de los muertos.
Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su espíritu. Su espíritu estaba agarrando vida. Recuerde que estaba cortado de la vida de Dios, estaba separado de Dios, estaba solo en el infierno. Me imagino que el diablo y los demonios tenían una fiesta, tenían un festival. Lo matamos, no sabiendo, dice la Biblia, que si hubiesen sabido los principados y potestades, nunca lo hubieran crucificado. A través de una cruz, Cristo pudo ir a la muerte y pudo morir por nosotros. Y lo que estaban es los diablos celebrando, gozándose, lo matamos. Y de repente el Espíritu empieza a agarrar vida, vivificado. Yo me imagino el Espíritu de Jesús se para y de repente tiene su cuerpo lleno de vida. Otra vez la vida del Padre, otra vez la presencia de Dios, otra vez porque es declarado vivo, es declarado sin falta, es declarado prueba de que era lo que dijo que era, el Hijo de Dios. Si solo Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, la obra no estaba completa. Si solo hubiese muerto y no hubiese resucitado, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ¿cómo dice Él que es la resurrección y no resucita? Entonces, al resucitar, su espíritu agarra vida. Y el verso 19, el Espíritu Santo le mete vida a ese cuerpo, con millones y millones y millones de pecados. Y su cuerpo es, y dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando se levanta su espíritu, recuerde, su cuerpo está en la tierra. Y cuando se levanta su espíritu lo primero dice: ¿cuál es el siguiente? Esta es la ruta de la cruz al trono. Y dice: la próxima es predicar a los espíritus encarcelados. Eso no significa que le fue a predicar al evangelio. Los espíritus encarcelados eran demonios amarrados, que fueron amarrados de hace mucho tiempo, y le fue a predicar. La palabra predicar significa le fue a proclamar. ¿Y qué les dijo? Se fue con las llaves del infierno y de la muerte y le dijo: hay un nuevo jefe, hay un nuevo rey. Yo tengo la llave del infierno y de la muerte. La proclamación fue: yo soy el caballo ahora, yo soy el rey de reyes, señor de señores. Oh, aleluya. Lucas capítulo 24 versos 5 y 6. Cristo está vivo. Levante todo y diga: Cristo está vivo. Si Cristo, ¿cuáles habían sido? Quiero que me oiga. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si Jesús no hubiera resucitado? Su fe y la mía sería en vano, porque su fe estaría en un Dios muerto. Si Cristo no hubiese resucitado, la predicación mía sería en vano, porque estaría predicando de un Dios muerto. Mahoma sabe que sus líderes saben que está muerto. Buda, todos sus líderes saben que está muerto. Todos saben eso, que hay una tumba vacía, pero la del Jesús está vacía.